Hola amigo, seas bienvenido nuevamente a este canal La Palabra. Hoy hablaremos de la historia en la Biblia. Usted seguramente ha escuchado muchas veces el término historia de la salvación. Yo mismo incluso lo he usado en otros videos y seguramente lo haré muchas más veces. Pues bien, la historia de la salvación es una categoría teológica y también pedagógica para hablar linealmente de la suma de todos aquellos acontecimientos religiosos que han tenido lugar tanto en la historia de Israel como de la Iglesia. No se trata de que hayan dos historias diferentes que corran paralelas una al lado de la otra y sin ninguna relación, algo así como la historia civil de un país y la historia religiosa del judaísmo o el cristianismo. No, claro que no. Cuando hablamos de la historia de la salvación, estamos hablando de esta misma historia humana en la que han ocurrido acontecimientos importantes con un impacto tan grande y una densidad religiosa tal que el pueblo que los vive los reconoce como momentos especiales en los que Dios ha intervenido para comunicarse. Y esto hace que la historia de la salvación se dé dentro de la misma historia humana. O dicho de otra manera, es la misma historia humana leída e interpretada ahora en clave de salvación. Vamos a precisar un poquito más aclarándonos algunos conceptos. ¿Qué es la historia? Pues simplificando mucho hay que decir que se entiende por historia la memoria que hacen los pueblos de los acontecimientos que van viviendo a lo largo de los siglos y que por su importancia merecen ser recordados y transmitidos a las siguientes generaciones de personas. ¿Cómo hacemos para hablar de ellos? Para esto usamos dos categorías que son clásicas en el lenguaje de la historia y que son el espacio y el tiempo. La historia describe los acontecimientos más importantes sucedidos en algún lugar de este planeta, diciendo siempre dónde y cuándo ocurrieron. Y digo los más importantes porque hay muchas cosas que nunca entran en la historia, que se pierden irremediablemente en el tiempo, y esto porque podrían considerarse no relevantes para los demás en el futuro. Así la historia siempre habla del pasado y se escribe después de que ha tenido un largo proceso de periodo de transmisión oral. Los pueblos cuentan sus hazañas, sus conquistas o fracasos, sus miserias y esperanzas antes de ponerlas por escrito. Cuando nos acercamos a la Biblia hay que tener cuidado de no confundir nuestra moderna concepción de la historia con la que tenían los antiguos, especialmente en el periodo de la Biblia. Los relatos que se encuentran en la Biblia han sucedido en lugares geográficos y tiempos muy concretos, totalmente distintos de los nuestros desde un punto de vista cultural, social y lingüístico. Estas historias, aun las que no deberían llamarse así, han sido transmitidas de generación en generación de manera oral por siglos, y solo mucho más tarde es que se han escrito en la forma en que hoy las conocemos. Amén de que todas suponen una lectura religiosa del acontecimiento contado y no una descripción objetiva y práctica de lo que en realidad ha sucedido. Esto es muy importante saberlo porque modernamente hablando, la historia tiene unas pretensiones de objetividad al pasado que exigen absoluta concreción y rigurosa fidelidad, y esto no sucede con los relatos bíblicos. Pero no hay que desanimarse por eso. La historia en estado puro probablemente no ha existido nunca. No existe hoy ni existirá jamás, porque al ser contada por sus protagonistas, sean estos los vencedores o los vencidos, o cualquier estudioso moderno, va a estar siempre a merced de la subjetividad del autor. Esto quiere decir que la historia casi siempre es historiografía, o lo que es lo mismo, narraciones históricas del pasado en las que siempre se está interpretando el acontecimiento narrado, incluso más de una vez. En el caso de la Biblia, esta interpretación del acontecimiento se hace desde la fe de los creyentes y transmitido con el único objetivo de extraer lecciones para el presente y futuro del pueblo de Dios. Por tanto, no debemos esperar encontrar en la Biblia crónicas históricas o reportajes periodísticos de ninguno de los acontecimientos sucedidos, al menos no en el sentido moderno que tienen estos términos. Esa es la razón por la que los estudiosos nos alertan sobre el peligro de tomar al pie de la letra todo lo que allí leemos. Se suele decir en teología
que la primera interpretación que ha de hacerse al texto es la lectura literal, que no es lo mismo que literalista, porque no siempre la primera lectura nos aclara el texto y hay que buscar otros significados. Pero la lectura literalista sí que siempre nos sumerge en el fundamentalismo, porque fuerza a la Biblia a decir lo que no dice y eso daña la fe. Por otra parte, no podemos sospechar de todos los relatos con una postura escéptica que vaciara el texto de su contenido histórico. Ese también sería un pésimo criterio de interpretación bíblica que no nos ayudará a avanzar en la lectura. Como antes dije, la historia de la salvación corre al hilo de la historia humana. No es este un libro de aforismos filosóficos ni de máximas sapienciales, sino un libro que cuenta la historia de la salvación de un pueblo. Y aunque no estemos hablando de historia, en ella podemos encontrar alusiones a hechos históricos comprobables que los autores han recogido para precisar en qué momento tuvo lugar lo que él narra. Por ejemplo, el evangelista San Lucas nos dice: el año 15 del reinado del emperador Tiberio, cuando Poncio Pilato gobernaba la Judea, siendo Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe tetrarca de Iturrea y Traconítide, y Lisanias tetrarca de Abilene, bajo el pontificado de Anás y Caifás, dirigió Dios su palabra a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. El objetivo del evangelista al recoger estos datos sería precisarle a sus lectores en qué momento de la historia humana tuvo lugar la revelación que recibe Juan el Bautista, convirtiéndose este acto en historia de la salvación. La Biblia ciertamente es un libro de fe y para la fe, pero ha nacido a la par de la historia de Israel. Por eso tanto debemos acercarnos al texto sabiendo que Israel proclama su historia desde la fe y no al revés. Es decir, partiendo de hechos que son más o menos demostrables y sin que esto sea lo más importante, entienden la constante acción de Dios sobre la creación y la comunidad creyente. Si tienes claro estos criterios, entonces comprenderás que en la Biblia la historia humana se ha convertido en historia de salvación porque Dios ha intervenido con un proyecto muy concreto para nosotros. Si te gustó este video y deseas ver más contenido similar, te invito a que te suscribas a mi canal y actives la campanita para que YouTube te avise en la próxima publicación. Te deseo abundantes bendiciones y hasta la próxima.